¿Sabías que la crisis podría haber sido mucho peor si no hubiéramos hecho algo muy bien? Con la base que tenemos, la buena noticia es que España podría ser uno de los países más felices del mundo. Pero tenemos que mejorar en algunos aspectos. Vamos a echar un vistazo. Probablemente uno de los más importantes esfuerzos para todos sea la búsqueda de la felicidad. Por tanto, la pregunta es: ¿dónde están las personas felices y por qué son felices? Nosotros hemos visto el Informe Mundial sobre la Felicidad realizado por las Naciones Unidas. A continuación, podemos ver países en la parte superior del ranking y otros países que también son interesantes. Vamos a ver los 6 pilares en los que se basa la felicidad. La riqueza en términos del PIB per cápita. El apoyo social. En caso de dificultad, ¿en quiénes apoyarse? Familia, amigos. La esperanza de vida sana. ¿Hasta qué edad las personas viven con calidad de vida? La libertad para elegir en la vida, basado en el control de su propio destino. Por ejemplo, la educación, el trabajo, pareja, etc. La confianza, basada en el nivel de corrupción. La generosidad, basada en las contribuciones a la caridad. La parte superior está ocupada por los países del norte de Europa, además de Suiza, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Estas sociedades son liberales, igualitarias y con los mejores servicios públicos como la educación y la sanidad. Estos países mayoritariamente tienen una baja corrupción y un IRPF elevado. Todos ellos son países ricos, pero lo interesante es ver que solo 2 de los 10 primeros se encuentran también en la parte superior de la riqueza. Para poner esto en perspectiva, solo hace falta comprobar que Luxemburgo es el segundo en términos de riqueza y en cambio se sitúa en el número 20 en la felicidad. Algo diferente ocurre con Costa Rica. Ocupa el puesto 73 en riqueza y el 14 en felicidad. Esto ilustra que sin mucho dinero aún se puede hacer mucho. España está muy bien en apoyo social, situada en la 8ª posición. Gracias a esto, los efectos de la crisis no fueron peores. España también tiene la mayor esperanza de vida sana en Europa, la 5ª mundial. Sin embargo, España junto con Francia e Italia no salen de la parte relativamente baja de los rankings. El PIB, comparativamente, no es tan malo y podríamos mejorar mediante la creación de empleo. Los 3 últimos pilares son los peores. La libertad mejorará mediante la reducción de estructuras jerárquicas y burocráticas en la sociedad. Y necesitamos una educación de mayor calidad. Esto hará que sea más fácil para las personas crecer y desarrollarse profesionalmente o convertirse en emprendedores. Para aumentar la confianza, debemos erradicar la corrupción. Es clave hacerla aún más inaceptable socialmente. No olvidemos que hay una correlación de casi 1 a 1 entre corrupción y desarrollo de los países. Pueden ver más sobre esto en nuestro vídeo sobre corrupción. El pilar de la generosidad es un poco más difícil de juzgar, ya que muchos países de la parte superior están menos desarrollados. Por lo tanto, aquellos menos afortunados también podrían tener que depender de la generosidad directa de sus conciudadanos en vez del gobierno. Con el fin de tomar decisiones mejores y más eficientes, los políticos
probablemente deberían centrarse menos en el crecimiento económico y más en los factores que contribuyen al bienestar y al desarrollo. Necesitamos un protocolo de instrumentos objetivos y estandarizados para medir los elementos que conducen a la felicidad. ¿Cree usted que es una buena idea que los gobiernos tomen sus decisiones basándose en medidas que no apoyen exclusivamente el crecimiento económico? Cuéntenos su opinión en YouTube, Fácil.es, Facebook o Twitter. Si desea ver esta información tranquilamente, se puede visitar el artículo original en nuestra web Fácil.es. Para estar al día, puede suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook o Twitter. Muchas gracias. En nuestros otros vídeos y artículos veremos las soluciones a corrupción, educación, cómo mejorar la burocracia, cómo hacer una economía limpia y potente y mucho más. Muchas gracias.